Ok. Génesis 35, del 1 al 3. Para que la lea, hermano Claudia, por favor. Sí. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El Sí. 3. Ajá. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Amén. El tema de hoy es haz un altar. Haz un altar. Ese es el tema. Qué bonito. Me gustaría saber cuál es el concepto que ustedes tienen concerniente a lo que es un altar. Bueno, yo pienso que un altar es un sitio donde uno va a orar y alabar y conversar con Dios. Amén. Ese es el concepto que tiene nuestra hermana. Hermana Claudia, ¿qué concepto usted tiene? Un altar, yo creo que es un lugar que uno dispone para buscar la presencia de Dios, estar en comunión con Él. Y creo que tenemos que usarlo a menudo. O sea, no es que lo usamos un día y nos fuimos y no lo usamos más. Sería como un lugar que uno escoge para hacerlo a menudo, me parece. Bueno, un lugar, entonces es un lugar donde hemos escogido o tomado como o para estar en la presencia con Dios. Es más o menos lo que quiso decir. Sí, eso era. O, o le va a hacer alguna agregación al... No, creo que sí, aunque la Biblia habla de que cuando iban de pasada, así levantaban un altar y se iban, ¿no? Y quedaba ese altar ahí, pero no sé, pienso que es eso. Bueno, la verdad es que son conceptos equivocados concerniente a lo que significa la palabra altar, lo que es en sí un altar. O sea, es lógico que nosotros, por nuestra tradición y nuestra cultura concerniente al sistema religioso en el cual nos hemos crecido, pues el concepto que tenemos concerniente a lo que pudiese llamarse altar es un lugar sagrado, y de verdad que lo es, o es un lugar donde se adorna para adorar, para bendecir o para hacer cualquier cosa que tenga que ver con lo religioso. Pero la verdad es que eso no es lo que significa la palabra altar. Ajá. La palabra altar significa lugar de matanza. Dicho, bien lejos de la realidad. Bien lejos de la realidad, sí. Lugar de sacrificio o lugar de matanza. Claro. En un altar siempre, por lo menos en los tiempos bíblicos, debía de haber sangre. ¿Eh? Y si hay sangre, hay sufrimiento. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Sí, sí. Hay sangre, hay sufrimiento. Y si hay sufrimiento, tiene que haber una víctima. Amén. En ese altar siempre había una víctima. Lo que nosotros ahora tenemos por altar es lugar sin sufrimiento, sin víctima, sin matanza.
Cuando uno hablaba de altar, el altar estaba enyugado con la muerte. Donde había un altar, había muerte. Donde se preparaba un altar, tenía que haber muerte. Claro, pueden hacer preguntas. No, está Tenía que bien. haber muerte. No Claro. puede haber un altar si no hay Claro, muerte. Sí, yo estaba aquí, estoy oyendo y estoy pensando que en verdad antes, ahí lo que como pronuncia la Biblia, era por todo, era un sacrificio, el sacrificio de los corderos, así era como que se sellaba las cosas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí? No, sigue grabando. ¿Cómo? ¿Qué tan lejos están la realidad? O sea, nosotros, el pueblo cristiano, tenemos un concepto totalmente equivocado de lo que es un altar. ¿Sí? Nosotros, pues creemos y no, y de hecho le estaba diciendo a mi esposa y a los hermanos, vamos a adornar bien bello ese altar de la iglesia. Y resulta que para que un altar sea más acepto, en el sentido debe de haber más sacrificio, más sangre, más, y entonces imagine, o sea, lo que uno llama bello, de verdad, si Dios lo tornara al punto espiritual, sería más sufrimiento para uno. Claro, uno está hablando de lujo y todas las cosas, pero es algo totalmente equivocado. Lo que la Biblia dice concerniente a lo que es en sí un altar. ¿Sí? Entonces, para poder uno dar una enseñanza concerniente a lo que es un altar, pues es importante enseñar esto. Sí. La palabra hebrea para altar que se utiliza con más frecuencia en el Antiguo Testamento es a formar de un verbo que llevado al español significa matanza o lugar de sacrificio o lugar de matanza. Eran usados para sacrificar animales en otros dioses humanos para agradar a sus dioses. Ahora, claro, con nuestro Dios, el Dios de la Biblia, se sacrificaban corderos, porque eso hacía alusión al sacrificio que iba Dios a hacer en favor de la humanidad, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este sentido, viéndolo a futuro, era Cristo que iba a morir en la cruz, derramar su sangre en favor de nosotros. Por eso ya nosotros en los altares de ahora pues no tenemos ningún tipo de víctimas, ningún tipo de animales ni corderos. Ya tenemos acceso al Padre. Ya no necesitamos ese tipo de sacrificio porque ya Cristo en un solo sacrificio pues logró esa autopista, esa relación, esa comunión. O sea, nos dio el número de WhatsApp del Padre. Ya tenemos el WhatsApp y también Zoom. Si usted quisiese comunicar con Dios, usted lo hace en el momento que usted quiera. Todo porque hace 2000 años hubo un altar, hubo un sacrificio y de verdad con un costo muy alto. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra altar. Haz un altar. Si lo llevamos nosotros, aplicarlo en el sentido espiritual, para que a su vez pues aflore a lo que es nuestra vida física, porque lo espiritual es primero y después lo físico. La Biblia dice que lo espiritual se mueve en nuestro corazón en el sentido de que tenemos el Espíritu Santo y por ende la palabra. Y dice que lo que hay en nuestro corazón es lo que se refleja. ¿Eh? Si usted tiene el Espíritu Santo, pues usted refleja a Dios externamente. Internamente nadie veía a Dios en su corazón, hermanos. O sea, la gente, pues sería bueno uno decir, bueno, hermana Claudia, ¿cómo más? Claudia me dice, pues bien, pastor. Entonces yo le digo, pero estoy observando y Dios no está en su corazón en este momento. No logro verlo. Eso no es así. O sea, lo espiritual uno no lo ve con los ojos físicos. La única manera de saber que Dios está en el corazón de una persona es precisamente pues lo que nosotros reflejamos, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? La abundancia de corazón Habla, habla la boca. habla la boca. Jesucristo nos enseñó acerca de ello. Dice, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre. ¿Eh?
Ese es el gran problema de tener un concepto equivocado en sí de lo que significa la palabra altar. Entonces, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina al hombre. Lo que entra, dice, se va a la letrina, al baño, la poseta, pero lo que sale sí me contamina a mí, y no solo eso, lo que sale de mi corazón necesita un instrumento muy importante para que se haga realidad en el mundo físico, que es la lengua. ¿Sí había oído usted eso? Bueno, sí, porque Dios hizo todo con la palabra. Las intenciones de mi corazón se pueden dar a conocer al mundo que me rodea a través de qué? De la De palabra. la lengua, o sea, la lengua. Entonces, y la Biblia dice que la lengua es un instrumento muy pequeño, Pero que enciende muy grande. pequeño, pero muy difícil de dominar. Ajá. Dice que enciende grandes fuegos, y dice, y contamina Al hombre. la creación. Así, no me acordaba. Contamina la creación. Lo único que puede hacer que nuestra lengua sea controlada es precisamente una vida ungida, llena del Espíritu Santo, que a través de la palabra podemos controlar la lengua. Amén. Ahora, la Biblia dice, este es para un perfecto. Bueno, y todavía pues yo no he aprendido a controlarla muy bien. Estoy ahí sacando la licencia. Pues no sé si ustedes la controlan o ya llegaron a ese grado de altura, pero yo de 1 a 100 yo creo que voy en un 5%, pero de alguna manera algo estoy controlando de ella. Ay, pastor, 5% es muy poquito. Así es. No creo, por Dios. No, Claro, hermana, yo voy porque como por muchas un veces uno 70. habla lo que no tiene que hablar. Eso es no controlar bien. No, pero yo mucho, no, pastor. Por ejemplo, Venezuela está malo. Puede ser que sea una realidad en el mundo, en el sentido de que, pues sí, la situación no es tan fácil. Pero uno que ya conoce a Dios, uno sabe que Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de las piedras. Amén. ¿Será? Disculpe, pero es que me entraron muchas llamadas. Amén, hermano. O sea que ¿Venezuela está mala? No. Si usted se va al punto, pues no está mala Venezuela, porque yo no vivo de la providencia de un gobierno, sino de Ajá. la bendición de Dios. Ujú. Es algo, bueno, pues Bien. totalmente diferente a lo que yo creo. Ahí es donde entra en funcionamiento para mala lengua y donde yo digo que uno no la puede controlar. Uno a veces dice lo que uno tiene que decir. Ujú. Y entonces, Exacto. yo creo que en el día, ¿cuántas palabras, hermana Claudia, cree usted que uno habla en las 14 horas que uno está despierto? Creo que las mujeres 35.000 y los hombres 7.000, algo así. Hay un estudio de eso. Las mujeres 35.000 palabras. Algo así era, ¿no? Yo no me acuerdo. Si hiciésemos una operación matemática llevándolo a porcentajes, de las 35.000 palabras que habla una mujer, ¿cuántas edifican y cuántas destruyen? Uf, Bueno, si las que no hacen nada las contamos como destructivas, bastante. No, yo sí, señor, me ha hecho bastante. Yo no estoy a 5%, pastor. Yo estoy como a 60, 70%. Yo estoy chévere. Todavía me falta. Bueno, es que Sí. no quiero decir que porque yo estoy en el 5% usted tenga que estar en el 2. Bueno, yo No. le doy gracias a por usted que cree estar en el 60 o en el 70, y eso es posible. Pero yo no, yo le digo sinceramente no, no. A veces, de 7.000 palabras que puede hablar un hombre, yo pienso que por ahí 200 se edifican. Y si lo llevamos a un porcentaje, es No, un porcentaje muy... no creo, no. Ay, no, yo sí. Como yo no hablo con nadie, será Sí, por eso. hermana. Porque, ah, Será porque yo no hablo con nadie.
No. Ah, también. Una de las situaciones, pero por ahora le digo, si tuviese la posibilidad de hablar las 12 horas hablando, Sí, yo es juro, difícil, no podemos controlar nuestra lengua. La lo lengua es pinta. un instrumento muy pequeño, pero muy difícil de controlar. Y es necesario aprender a controlarlo. Cuando digo, lo que pasa es que cuando uno habla de la lengua, uno inmediatamente se imagina que uno es chismoso. No, yo no soy chismoso, pero no controlo bien mi lengua. Porque no hablo cuando tengo que hablar, eso es control. Yo veo personas necesitadas, por Dios, y yo no les expreso eso. A veces por pena, a veces por una cosa, por la otra, a veces por ocupaciones. El hecho es que no lo hago. Y eso lo tengo que hacer con mi lengua, porque uno de los mandamientos que Dios me mandó. Entonces, ¿la estoy controlando o no? No, ahí Y sí. cuando la tengo que controlar, la controlo. A veces hablo de otras cosas más que lo que tengo que hablar. En ese sentido, digo que la lengua es una cosa, Sí, no se se puede. tiene que ocupar de lo que se debe ocupar. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Es que no hay lugar malo si Dios está con nosotros. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de proezas. Y una de las cosas que tenemos que aprender a entender, creer, es que Dios está a favor de nosotros, que Él pelea por nosotros. En ese caso, lo importante no es creer en Dios, sino estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Usted, hacer la voluntad de Dios, usted puede estar en Haití, pero usted está bien. Usted puede estar en África, pero usted está bien. Amén. Gente que dice, pero yo hago la obra de Dios. Bueno, pues es que la obra de Dios la hace hasta el diablo. Pero la voluntad de Dios no la hace el demonio. Y Dios quiere que sus hijos hagan la voluntad de Dios. Entonces, Amén. usted podría hacerse la pregunta, ¿y qué relación está? Bueno, por algo Dios nos está hablando hoy. Porque concerniente a ello tomé esta parte de la Biblia en la cual nos habla de un hombre con unas características muy parecidas a las de nosotros. Empezando por su nombre, el nombre de la persona la cual escogimos hoy para este sermón, para esta enseñanza, para este discipulado, es Jacob. Y por supuesto yo sé que mi hermana Claudia y mi hermana también sabe cuál es el significado de ese nombre. Ese nombre es un significado no muy bueno. Quisiésemos que fuese mejor, pero bueno, ese es el significado: usurpador, ladrón, trampero. Ese es el significado del nombre Jacob. Y a ese hombre fue que Dios le dice que haga un altar. Era un hombre. Ya va que no se oye. Ajá. Era un hombre. Póngale el micrófono, pastor. Active su micrófono. Ok. Entonces, Dios lo había levantado para bien, con grandes propósitos. Pero la conducta era una conducta totalmente mala. Conocía a Dios, por supuesto que lo conocía. ¿Por qué lo conocía? Bueno, porque su padre era Isaac, había tenido una relación de intimidad con Dios. El padre de Isaac era Abraham, había tenido también una relación de intimidad con Dios. Su madre también temía a Dios, ¿no? Una mujer de fe. La madre de Jacob fue una mujer de fe. Por ende, llevó a Jacob a lo que lo llevó. Bueno, a veces nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos los Jacob de esta generación. No somos los Isaac, somos los Jacob de esta generación. Aunque sea difícil para nosotros querer que así sea, pues es así. Por muy buenos que nosotros seamos, tenemos que contarnos como los Jacob de la generación. Bueno, Pablo, no conozco a alguien después de Cristo con más altura espiritual que el apóstol Pablo. Ni siquiera Pedro le llegó a los tobillos. Pero Pablo, cuando se tiene que contar entre la generación de lo que tiene que ver con las perfecciones o en lo que tiene que ver con el pecado, dijo: yo soy el primero de los pecadores. Y es un hombre tan espiritual y con tanta altura en Dios, dijo que él era el primero. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros?
Yo soy el primero, dijo. Pero algo que sí tenía en claro Pablo, era que, claro, dijo, por Adán la maldición me vino a mí. Por Adán la muerte me vino a mí. Eso dijo Pablo, claro, claro, dijo. Por la injusticia de uno, sin culpa, me abrazó a mí la muerte. En todo lo que tiene que ver, en el sentido de la palabra. Porque muerte no es solamente cementerio o ataúd. Porque hay gente que está muy viva en esta tierra, pero están muertos familiarmente, muertos espiritualmente, muertos en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? Muertos financieramente. Pues bueno, no hay muerte. Entonces, Pablo dice, por la desobediencia de uno, Adán, si la muerte me agarró a mí y por ende a todos los hombres. Pero Pablo, el que se cuenta como el primero de los pecadores, también él dice algo y es algo que tiene bien en claro, que es lo que nosotros la iglesia casi no tenemos en claro. Yo sí, si por la muerte de uno reinó la muerte, dice. Ahora, por la obediencia de uno, ¿cuánto más no reinará la vida para vida? Ahí es el punto de enfoque. ¿Ve? La Biblia dice que Cristo vino a darnos vida, no solamente vida espiritual. Lo principal, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, al haber pecado y al haber delito y transgresión de la ley, al haber transgresión hay muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Teníamos que recibir muerte de cementerio, muerte casi en todas las situaciones. Pero es que casi nadie ahí. Mire, el que dice o el que cree que la plata lo es todo y tiene mucha plata, bueno, tiene problemas familiares. El que tiene una familia ideal sin nada de problemas, tiene problemas económicos. El que no tiene ni problemas económicos, ni problemas familiares, posiblemente tenga problemas de salud. Y así sucesivamente. De hecho es que por Adán reina la muerte, pero por Cristo reina la vida. Ahora, uno cree más a lo que nos trajo Adán que a lo que nos trajo Cristo. Amén. Eso está en la mente implantado, dado que nosotros nos movemos en un mundo caído y le damos poca prioridad al mundo espiritual. Por eso es que Cristo, cuando se tiene que dirigir a la gente que lo ama y lo adora a él, o bueno, que conocen de Dios, dice: este pueblo De labios que me adora, pero, ay, no me acuerdo, pero de corazón no, algo así. pero su corazón está lejos de mí. Ajá, Y eso sucede con la iglesia. claro. Nosotros somos muy buenos para ir a adorar 2 horas a un servicio y aplaudir. Pero Dios no quiere 2 horas de alabanza. Dios quiere las 24 horas de alabanza. Viene, y es que alabanza no es te alabo, te alabo, te alabo. No, alabanza es que mi corazón, que mi espíritu y mi alma estén conectados con Él. Y en todo el sentido de la palabra, que cada paso que yo dé pueda estar dirigido, direccionado por el Espíritu Santo. Pero eso es casi que imposible porque estamos aquí caídos, redimidos por la gracia, pero todavía estamos en este cuerpo. Y la Biblia dice que la intención del corazón del ser humano, mientras que está aquí en este cuerpo físico, dice, es de continuamente solamente los cultos, los servicios, leer la Biblia, adorar, ayunar y vigilar. No sé si usted ha leído eso. Dice totalmente lo contrario. Sí, cierto. Que el corazón, dice, es de continuo solamente el mal. Amén. Por eso es que es tan difícil amar a nuestros enemigos. Y el consejo de Dios es amar a vuestros enemigos. Hagan bien al que les hacen mal. Y uno lo lee y uno dice, bueno, lo voy a hacer. En teoría, pues uno cruzan pensamientos en nuestra meditación, en las noches, quizás en nuestro descanso para hacerlo. Pero cuando lo vamos a llevar a la práctica, inmediatamente hay un choque. Hay un choque, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay altar en mi corazón. Porque yo no puedo perdonar de verdad a una persona, que posiblemente con la boca lo hago, pero cuando yo enfrento la realidad,
es difícil, no lo hago. ¿Por qué? Porque en este altar no he matado el ego. Amén. Ah, No he matado el orgullo. El orgullo sigue vivo. El orgullo me sigue dominando. No me voy a dejar que me la tenga aplicada ahí, aplicada todo el tiempo y yo solamente tenga que orar por esa persona. Eso no lo voy a permitir. A mí me parece, Dios, que tú estás en lo incorrecto. ¿Eh? Pero lo que la Biblia dice es que el que me haga mal yo le tengo que hacer bien. ¿Por qué eso sucede? Porque tenemos un conocimiento muy superficial de lo que significa verdaderamente la palabra altar. Cuando uno de verdad se enyuga con Cristo, puede entender el mensaje de lo que es en realidad un altar. Ahora, si uno no va enyugado con Cristo, sino con una religión, pues es muy difícil. Es muy difícil. Pastor, una aclaración, por Amén. favor. Dijo algo ahorita que, algo así como que, ay, no sé, no logro repetirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien la tiene con uno y le hace a uno injusticias. Entonces, uno tiene que amarlos, pero el orgullo no lo deja a uno tratarlos con amor. Pero una cosa, o sea, creo que hay una diferencia, es una cosa que a mí me cuesta entender, dilucidar, ¿no? Una cosa es amarlos y servirles y ayudarlos, y otra cosa es dejarse, ¿cómo le digo? Dejarse hacer todas las injusticias que te hacen, ¿no? Si te hacen las injusticias, y tú dices, sí, 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 eso no es amor. Pero lo que pasa es que eso se llama masoquismo y yo no estoy hablando de masoquismo. Porque yo no tengo claras esas cosas, pues. Entonces, ¿Eh? porque quiero entender, ¿no? Entonces yo debería como que hacerme respetar para la cosa, eso no está bien, explicarlo, quizás ponerme brava, basta. O sea, ponte un límites, respeta. ¿Qué necesitas? Toma, mi amor, ¿qué necesitas? Yo te hago esto, mira, si haces esto así te viene mejor. Eso es amor. Entonces, bueno, quiero esa aclaración, porque no estoy muy clara en eso. Ser masoquistas. Ni nos manda a hacernos latigar para que el mundo crea que yo tengo amor. Mire, la Biblia dice que si yo diese todas mis propiedades a los pobres, eso yo lo estoy haciendo, pero lo hago sin amor, está hablando mi interno. Ujú, Dice, de nada me sirve. Dice, ujú. incluso si entrego mi cuerpo para ser lapidado, pero lo hago sin amor, de nada me sirve. O sea, yo no tengo que tener un masoquismo, o sea, como los que se inmolan. No, no, no. Eso no lo puedo hacer, ni lo debo yo de hacer. Pero yo Amén. estoy hablando, hay cosas que le suceden en la vida a uno que Dios las permite, Sí. no para Dios conocernos, sino para que nosotros mismos nos conozcamos, que Amén. serían como el termómetro de mi vida espiritual. Pero es que yo le enseño, la está bien. Cuando usted dice, Dios mío, gracias porque estoy bien contigo. Bueno, yo le digo, vaya y léase las epístolas de Pedro y las epístolas de Juan. Y después de leer eso, es lo que le va a dar el diagnóstico a ver qué tan bien usted o yo estoy. Pues yo no lo mando a leerse los salmos, yo lo mando a leerse las epístolas de Pedro y de Juan, mayoritariamente las de Juan, las tres epístolas de Juan. Cuando yo leo las epístolas de Juan, inmediatamente yo me pongo en la realidad, no en el concepto que pueda yo tener concerniente a si soy bueno o si soy malo, si estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal, si estoy actuando con justicia o estoy actuando con injusticia. Yo no necesito que nadie me diga. Yo pongo la palabra, ¿no?, que es un espejo. Yo no sé si yo les enseñé a ustedes que la palabra es un espejo con 66 ángulos, Qué bello, ¿no? en los cuales yo me puedo... Es que a veces nosotros... Qué bello. A veces nos gusta solamente vernos con puros salmos. Ah, eso es belloso. Bello.
sea, yo pongo ese espejo y solamente lo pongo por el ángulo de los salmos y digo, no, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos y yo estoy contigo y Isaías 41, ahí, solamente nos vemos ahí. Pero mirémonos en los 66 y verá cómo la Biblia nos sacrifica, Amén. nos pone en el lugar del Cordero Inmolado. No sé Amén. si me estoy haciendo entender. Sí, sí, gracias. Gloria a Dios, sí. Entonces, cuando abre la Biblia, usted dígale, Señor, yo la quiero ver bajo los 66 ángulos que ella tiene. Porque a veces yo la veo bajo el ángulo de Lucas y me veo bien. Y la veo bajo el ángulo de Juan, digo, bueno, Dios me amó tanto y dio su vida por mí, soy salvo. Y yo digo, estoy bien. Pero de repente la veo bajo el ángulo de Romanos y digo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y si la veo en el último ángulo, que es el de Apocalipsis, que frecuentemente casi nunca nos asomamos porque le tenemos miedo a ese ángulo, pues ahí sí es más tremendo. Ajá. Entonces, ahí la Biblia tiene mucho que enseñarnos. Amén. Por ejemplo, nos habla de 7 iglesias. Y bajo ese ángulo conocemos, bueno, hay 7 diferentes clases de iglesias. Y como seres humanos tendemos a medir nuestra espiritualidad. Y se nos ponen a escoger entre las 7 iglesias y nos dicen a cuál cree usted que pertenece. Por supuesto, la mayoría decimos, no, yo soy de Esmirna o de Filadelfia. Pero si nos vamos a la realidad, resulta que ni somos de Esmirna ni somos de Filadelfia, somos de la Odisea. Por lo menos yo me cuento en la iglesia de la Odisea. Bueno, habrá gente más espiritual que yo respeto y que estén en Esmirna, pero yo personalmente no. Porque cuando yo estudio la iglesia de la Odisea, casi tiene las características que yo tengo. Y la iglesia de la Odisea, Dios tiene que meterle una reprensión muy fuerte. De hecho, dice, bueno, ustedes me sacan, pero yo sigo golpeando la puerta a ver si de repente me dicen, entra. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué te sacamos, Señor? Porque ustedes dicen que ustedes no tienen ninguna necesidad. Y nadie dice que no tiene necesidad de Dios con la boca, pero con los hechos, con la realidad, sí lo decimos. Porque si nosotros verdaderamente sabemos que tenemos mucha necesidad de Dios, miren, no tomásemos ni siquiera la más mínima decisión hasta no estar seguros a través de la palabra que lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios. Pero cuando la palabra con sus 66 ángulos choca con nuestro deseo, es una cosa difícil, es una cosa terrible. Porque por naturaleza soy rebelde. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros quitemos. El gran problema es que nosotros hemos sido enseñados bajo los argumentos de la religión protestante y cristiana en el sentido cultural, pero no verdaderamente bajo los rudimentos de Cristo. El pueblo cristiano, hermanos, no está conociendo a Dios, no está interesado. El pueblo cristiano tiene tiempo para verse una novela, tiene tiempo para verse una película, tiene tiempo para hacer dinero, tiene tiempo para buscar novio, tiene tiempo para terminarle al novio, tiene tiempo para hacer plata, tiene tiempo para manejar el coche, tiene tiempo para dejar de manejarlo, pero no tiene tiempo para Dios. Amén. Es muy difícil ver cristianos que digan, Señor, antes de salir a mis labores voy a estudiar, a escudriñar por lo menos 2 versículos de la Biblia, escudriñados, no leerlos, abuelo de paro, ¿no? Es muy difícil. O voy a dejar 1 hora para indagar quién eres tú, para que tú me hables. Eso no lo hace uno. Ahora, orar, uno dice, no, pero yo oré. Sí, pero ¿cómo oró? ¿Oró bien?
¿Oró como Dios quiere que uno ore? ¿Oró bajo los principios espirituales que Dios demanda? ¿Cómo Dios quiere que uno ore, pastor? Oró golpeando bajo los principios de sus necesidades. Sí, hay que orar, por supuesto, pero la oración tiene un modelo. Ese modelo es el Padre Nuestro, no es repetir el Padre Nuestro, es orar como el Señor nos mandó. Cuando de orar se trata, uno siempre va primero a presentar todo el tipo de necesidades que uno pueda tener. Y siempre, primordialmente, el yo, las de uno. Y si nos acordamos, pues, las necesidades del vecino. Cuando uno no entiende todo esto, bueno, entonces, el altar, pues, gracias por Cristo, porque somos aceptos a través de Jesucristo, pero para eso Dios deja su palabra. Y para eso he tomado este ejemplo de este hombre. Un hombre con grandes propósitos, un patriarca. De sus lomos vendrían naciones, incluso nosotros. Primero los lomos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿cómo estaba Jacob? No, Dios tiene que hablarle a Jacob. Jacob conocía a Dios, por lo menos en el sentido a cómo sus padres se lo revelaron. Una bendición haberse uno criado bajo la enseñanza de un patriarca. Yo me crié bajo las enseñanzas de un borracho, que era mi padrastro. No lo fue así con Jacob, pero mire la conducta de Jacob, fue una conducta muy tremenda, muy terrible. Bueno, su significado de nombre era tremendo. Y ahí es donde Dios, y donde voy a empezar, porque es que el tiempo se le va uno enseñando la Biblia. Deberíamos de tener como los judíos, por lo menos 12 horas el sábado enseñando la Biblia. O los Amén. adventistas, mediodía. Amén. Bueno, no lo hacemos. ¿Eh? O por lo menos 2, 3 horas al día, cada día. Aquí vemos algo que es tremendo, hermano. Algo muy, muy tremendo. Y le está sucediendo a este hombre llamado Jacob. Estaban sucediendo problemas de los cuales no voy a... Aquí vemos que Dios se preocupa por un hombre que particularmente ningún gobierno se preocuparía o ninguna persona se preocuparía. Por un hombre exiliado. Por un hombre que lo único que sabía hacer era el mal. Pero Dios estaba preocupado por él. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos con él. Y que pensar es que los errores que usted cometa, los que yo cometa, no hacen que el propósito de Dios se quite. El propósito de Dios sigue en pie. Él sigue hablándonos. Por eso es que Él no nos ha dejado. Él no nos va a dejar, Él no nos dejará. Amén. Él sigue igual, Él está golpeándonos siempre. El propósito de Dios es el mismo. Entonces, aquí Dios le dice, dijo Dios a Jacob, pudiésemos nosotros, hermana, decir, dijo Dios al pillo y al asesino. Mire lo que le dice, a un patriarca, escuche, es a un patriarca, no le está hablando a cualquiera, le está hablando a un patriarca, con el cual Dios tenía grandes propósitos. Pero ¿cómo está este patriarca? Lo que le dice, Dios haga, levántate